Muy buenas familia, hoy vamos con una receta súper rica pero muy sencilla. Vamos a necesitar huevos de tamaño grande, aceitunas, gambas peladas, atún en conserva, podéis usar bonito, cebolleta y mayonesa. Lo primero que vamos a hacer es poner una olla con agua al fuego y vamos a cocer los huevos. A la hora de cocer los huevos os voy a dar un truquito, le añadís así unas gotitas de limón o de vinagre y así, si se os rompiera algún huevo, evitaría que se os saliera parte de él. Una vez hemos cocido los huevos, los sumergimos así en agua fría y los dejamos que templen. Y mientras se templan los huevos, añadimos un poco de agua a una olla, lo justo para cubrir las gambas, y la llevamos al fuego a calentar. Cuando empieza a hervir, añadimos las gambas y las cocemos 30 segundos. Una vez hemos cocido las gambas, las escurrimos y las reservamos y vamos ya haciendo el relleno. Para ello empezamos añadiendo el atún a un bol y lo vamos desmigando con la ayuda de un tenedor. Seguido vamos a picar la cebolleta lo más finito que podamos, en daditos muy pequeños. Una vez hecho, añadimos la cebolleta al bol con el atún y lo mezclamos. Agarramos la mitad de las gambas y las picamos también lo más finito que podamos. Las añadimos al bol con el atún y la cebolla. Le vamos añadiendo la mayonesa y lo vamos mezclando hasta que tengamos una mezcla homogénea. Una vez la tenemos, la reservamos. Ahora pelamos los huevos, los cortamos a la mitad y les vamos a sacar las yemas. Una vez les hemos sacado las yemas, las añadimos así al relleno y nos reservamos una yema. Las desmenuzamos así con un tenedor y lo mezclamos ya todo perfectamente. Una vez hecho, lo que nos queda ya es ir rellenando los huevos. Para ello vamos a poner unas rebanadas de pan así en un platito y encima de cada una vamos a poner los huevos rellenos. Para rellenarlos es muy fácil, con una cucharita les vamos poniendo así parte de la mezcla por encima, ¿veis? Ponemos así y así les vamos poniendo a todos. Una vez así, ¿veis? Les podéis poner un palillo para ayudaros a que se quede. Agarramos la yema que teníamos reservada, la aplastamos con un tenedor y con la ayuda de una cucharita se la vamos esparciendo así por encima a todos los huevos. Por último, le ponemos las gambas por encima y las aceitunas y ya los tenemos listos para comer. ¿Que os ha quedado un poquito del relleno? Podéis haceros un bocata súper rico. Déjame un like, compártelo con amigos y familiares. Un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.